el servicio FID EPC. O sea, lo que se está autorizando acá es ya el EPC, porque el FID, o sea, la ingeniería ya está. O sea, se autoriza el EPC, o sea, le dice, señor, proceda usted a ir a la fase de construcción, ¿no? Ok. Y hasta luego en el artículo 3 dice autorizar a Petroperú a la venta, a la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado de valores, etc. Ok. La que sigue. Ok, la votación de la ley, esta, fue por amplia mayoría, 85 votos a favor, 35 del Partido Nacionalista, 28 de Fuerza Popular, 7 de Perú Posible, 3 de PPC-APP, 6 de Solidaridad Nacional, 2 de Concertación Parlamentaria, 4 de Unión Regional. Y hubo 5 abstenciones y un voto en contra, ¿no? Entonces la ley 30-130 que mandata a Petroperú a hacer la refinería tuvo un consenso muy importante por parte del Congreso de la República. La que sigue. Ok. ¿Cuál es la inversión que hay en el PMRT? Nosotros los 5.380 millones de dólares que son conocidos, ¿no? El primero, 529 millones de dólares de Petroperú en las obras complementarias. 2.730 millones que es para el EPC Talara, que eso es técnicas reunidas y que viene del FID. Los 815 millones de dólares en las unidades auxiliares, que son las que se acaban de licitar. Ese subtotal nos da 4.074 millones de dólares. Y a esta cifra se le agrega 708 millones de intereses de la etapa preoperativa, 150 millones por gastos indirectos por diferimiento de plazo, 150 millones por variaciones en precio de unidades auxiliares y 388 millones por diferenciamiento de plazo de enero de 2021 porque han habido una serie de demoras. Total, 5.380, ¿no? Eso es lo que se planteó. La que sigue. Ahora, ¿qué cosa es frente a esta inversión? ¿Qué cosa es lo que dice Apoyo Asociados, que pertenece a la calificadora Fitch, en diciembre del 2017, o sea, hace un mes y medio? Ellos son los que califican a las diferentes empresas que cotizan en bolsa para que los inversionistas tengan una idea clara de cuál es el estado de la acción que ellos van a comprar, o sea, para darles unas luces económicas y financieras sobre sus intereses, o sea, sobre el hecho que van. Entonces dice, Apoyo Asociados ratificó la clasificación de AA- de las obligaciones de Petroperú, sustentado principalmente en lo siguiente. Dice que el soporte del gobierno es importante, y luego dice, por otro lado, dice que subrayado yo en amarillo, se ha considerado que Petroperú posee una posición estratégica para el abastecimiento nacional de hidrocarburos líquidos, al contar con el 49.7% de capacidad de refino del país, siendo una fuente estratégica de abastecimiento de energía, y además es líder en el mercado interno de combustibles con el 50% de participación. Y la empresa está integrada verticalmente. Ya. La que sigue. Dice además, posee activos de importancia estratégica tanto para sus operaciones como para su desempeño financiero. Es así que la empresa cuenta con el oleoducto norperuano y una red de distribución a través de terminales y plantas de ventas, lo que le permite tener acceso a mayores y mejores fuentes de materia prima en términos de costos, generar sinergias. Ok, a mí me interesa destacar este tema porque no solamente se debiera ver la inversión en la refinería de Talara como Talara, sino como el diseño de una empresa que tiene una serie de sinergias. Ahí está el oleoducto norperuano mencionado por Apoyo, y yo podría agregar el lote 64 en asociación con Geopark, que está en la etapa de exploración, y bueno, lo que se viene con el lote 192, que fue autorizado por ley del Congreso para que Petroperú lo tome. En este momento está la firma Pacific Frontera, que debió haber salido en agosto del 2017, pero ha habido fuerza mayor debido a que el oleoducto ha estado parado. Ya Petroperú ahora, en un momento hubo toda una discusión acerca de si entraba o no entraba con Frontera y de la calificación de Perú Petro, donde Perú Petro no autorizó a Petroperú, sino solamente si venía acompañado de un socio. Ahora Petroperú ya puede entrar y escoger a su socio, y ese es el lote más grande del Perú y que ya está en producción. Por lo tanto,
la entrada de Petroperú a este lote sería muy importante y tendría una sinergia porque produciría un mejor flujo de caja para la empresa. O sea, la integraría verticalmente. Petroperú estaría en la producción, en el transporte vía oleoducto, estaría en la refinación y en la distribución minorista. Si bien en la distribución minorista Petroperú no posee grifos, tiene contratos de asociación con los propietarios de los grifos. Pero a diferencia de Primax, de Pexa o de Repsol, que tienen grifos propios, y justamente esa es la fusión o la adquisición que está viendo ahora, Petroperú no tiene grifos propios. Son lo que se llama grifos de bandera de Petroperú, pero no propios de la empresa. Dice además que la compañía se encuentra en una posición ventajosa relacionada a la baja probabilidad de tener competencia de parte de nuevas refinerías, pues hay altas barreras de entrada al mercado. No por alguna restricción burocrática, sino que los elevados niveles de inversión que se requieren para su funcionamiento y la presencia de economía de escala. Luego, a pesar de estar expuesto a la volatilidad, dice, ha mostrado en los últimos años una capacidad de mantener cierta estabilidad en sus márgenes, reflejada en una generación de EBITDA positivo, aún en escenarios de estrés. Luego voy a entrar un poquito a lo de EBITDA, ya con eso voy a terminar. La clasificadora espera que la inversión en la adecuación de la refinería de Talara para producir diésel y gasolinas con menos de 50 partes por millón genere mejoras en los márgenes de refino e incremente la flexibilidad de las estructuras de costos y la estabilidad de los flujos de la empresa, a partir de su puesta en marcha en el 2020. Todo lo anterior, al permitirle procesar crudos con mayor realización económica, o sea, los crudos que va a procesar ahora Talara son pesados y son más baratos, crudos más pesados como los provenientes de la selva peruana, además de aumentar la carga de la unidad primaria y la elaboración de productos que a la actualidad se importan. Bueno, esa es la opinión de una de las clasificadoras de riesgo autorizadas por el Estado peruano. La que sigue. Bueno, es importante mencionar también que el presidente de Petroperú, Luis García Rosell, ha dicho que la refinería va a pasar de costar 5.400 millones de dólares ahora a algo menos porque se han obtenido mejoras. ¿Dónde? Ahí dice, ya en la segunda parte, el mayor ahorro, anotó el titular de Petroperú, vino por los menores gastos financieros, pues al emitir bonos a tasas más bajas de las contempladas, se logró un ahorro de entre 250 a 260 millones de dólares. Yo estoy consignando lo que se ha declarado. Asimismo, hubo ganancias por diferencia de cambio, ya que algunos equipos se compraron en euros y yenes, y al haberse devaluado ambas monedas se ahorró aproximadamente 120 millones de dólares. Y una reducción adicional vino porque Petroperú habría asumido gastos indirectos mayores en el diferimiento de arranque de la planta, los cuales finalmente serán menores. Por eso es que ahora se está hablando por parte del presidente de Petroperú que la inversión no va a ser de 5.400, sino de 5.000. La siguiente. Y este es el planteamiento de cómo se financiarían, ¿no? Y se financiarían a través del flujo de caja que generaría Petroperú. Y esto es bien importante porque muchas veces se arguye o se dice en medios de prensa que este dinero, por ejemplo, lo que va a invertir Petroperú podría ser utilizado en otras cosas, ¿no? Pero Petroperú es una empresa del Estado y Petroperú está asumiendo la deuda a nombre propio en el mercado internacional para hacer un proyecto que se va a tener que repagar, ¿no? En otras palabras, ese dinero existe porque existe un proyecto, porque existió inicialmente una ingeniería de detalle, porque luego se ha pasado al EPC, porque se han comprado unidades y porque se va a hacer un producto de mejor calidad, ¿no? O sea, en este momento si uno dice, bueno, pues usemos los 5.000 millones de dólares en algo, no es así, no se pueden usar en otra cosa porque existen por eso, ¿no? Entonces, aquí para la consideración de ustedes, dice, sobre el repago del proyecto, que es lo que interesa muchísimo, me imagino, a todo el Perú, pero los legisladores con mayor razón porque se trata de dinero de una empresa pública que si bien es una empresa del Estado, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que interesa. No solamente interesa, y parto, yo ya estoy hablando, o sea, en realidad es labor del Congreso, ¿no es cierto?, una fiscalización de esos dineros que finalmente tienen que ver con una empresa pública. García Rosell detalló que se iniciará en el 2021 con una deuda de casi 4.000 millones. Tendrá 5% en gastos financieros, que son 200 millones, 5% de 4.000, y adicionalmente amortizaciones del 10% de los 1.300 millones de dólares que vencen ese año.
es decir, 130 millones de dólares, ¿no?, de la deuda que vence. Entonces tendríamos obligaciones financieras por 330 millones de dólares. Actualmente el EBITDA anual de Petroperú, que es un término norteamericano, o sea, en inglés, pero que quiere decir earnings, que es ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es de 300 millones de dólares, ¿no? Y ustedes esos 300 millones de dólares lo ven en ese cuadrito que también es de apoyo. Ahí dice, en la última columna dice enero-septiembre del 2017 y en el lado izquierdo está en millones de soles. Y está más o menos entre 900 y 1.000 millones de soles el EBITDA del 2017, que son unos 300 millones de dólares, ¿no? Esto es sacado del cuadro de apoyo, ¿no? Entonces, y el EBITDA ha sido incluso un poco mayor, ¿no? Esto es evolución del EBITDA y margen EBITDA, y esto está en ese estudio de apoyo colgado en la página web, ¿no? Entonces dice, tendríamos obligaciones financieras por 330 millones de dólares. Actualmente el EBITDA anual de Petroperú es de 300 millones, que es lo que se ve ahí. Dice, pero cuando se termine el proyecto en el 2021, Petroperú debería generar entre 600 y 750 millones de dólares de EBITDA, con todas las mejoras que van a haber. Por lo tanto, no deberíamos tener problemas para cancelar y atender nuestras obligaciones. Eso lo tenemos totalmente claro, subrayó. Ese es el planteamiento que tiene la presidencia actual de Petroperú con respecto al proyecto. A mí me parece que todo el análisis, las críticas con respecto al proyecto, esta es una manera, la manera como se hace la crítica o digamos el análisis de un proyecto, ¿no? Sobre la base de cuánto cuesta, cuáles son los ahorros que ha habido y evidentemente cuál es el margen que hay. También avalado por apoyo. Ahora, hay diferentes posiciones, evidentemente, que son absolutamente discutibles. La que sigue. Ya, ahí termina. Yo quisiera terminar diciendo lo siguiente. La inversión en el proyecto, que es una inversión que también tiene que ser considerada y fundamentalmente de una manera empresarial. Hay una ganancia de productividad, hay una ganancia en competitividad y hay un aumento del margen, ¿no? O sea, no se está hablando acá, desde mi punto de vista, de una empresa pública que está solicitando un apoyo del Estado o que está solicitando algún subsidio, sino que de lo que estamos hablando es de una empresa que se ha sostenido a través del tiempo, que ha tenido un apoyo legal del Estado y que tiene las condiciones técnicas y económicas para realizar un proyecto de esta envergadura. Bueno, eso es lo central que yo quería presentar. Como dije, yo estuve en Petroperú hasta que se presentó la oferta técnica en noviembre del 2012, salí 2 meses después y bueno, ya han habido los desarrollos posteriores. Yo soy una persona que sigue muy de cerca el desarrollo de la industria petrolera. La primera vez que escribí algo sobre Petroperú fue un libro en el año ya 86, o sea, tiene 32 años, ¿no? Un libro sobre el Estado, las empresas petroleras y Petroperú. Siempre me ha interesado el tema, me he especializado un poco en actividades de industrias extractivas como minería y petróleo, y bueno, esa es la experiencia que traigo para la comisión y estoy listo y dispuesto para todas las preguntas que se deseen hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campodónico. Solamente quisiera hacerle hincapié que la invitación era para que nos explique sobre la refinería de Talara, pero también sobre los motivos de su renuncia. Ahí no nos ha comentado, si fuera tan amable. Sí. A ver, disculpe usted, señor presidente. Yo entré a Petroperú en agosto del 2011, designado por el ministro de Energía y Minas de ese momento, Carlos Herrera Descalzi, por el premier ingeniero Salomón Lerner y por el presidente Ollantumala, ¿no? Fue una administración la que entró. En diciembre del 2011, el gabinete Lerner renunció. Renunció también el ingeniero Herrera Descalzi y muchos otros ministros, no todos, pero muchos otros ministros. Yo planteé quedarme en Petroperú, si bien había entrado con un gabinete determinado, porque pensaba que era factible sacar adelante objetivos de la empresa que tenían que ver con 2 rubros particularmente. La refinería de Talara, 1, y número 2,
la posibilidad de la integración vertical de Petroperú, o sea, poder acceder al lote 192, a toda o sea, al lote 192 en ese momento que terminaba en agosto del 2015, y que ya en el 2011, 2012, para una empresa petrolera, la empresa petrolera ya no va a invertir si se tiene que ir en el 2015, ¿no? Ya es muy poco tiempo de recuperación. Entonces lo que pensábamos era, bueno, hacer algún tipo de licitación previa, algún tipo de acuerdo para poder entrar al upstream, a la cadena de explotación de donde Petroperú había salido en el año 96. Y luego también estaba la posibilidad de entrar a otros lotes, sobre todo los de Talara, cuyos contratos vencían después de 20 años, algunos en el 2016, otros en el 2017, algunos un poco antes, como en el caso de Interoil, que finalmente terminó en el 2016, el de Pacific, el de la empresa Zapet, una empresa china, y algunos otros más, ¿no? Ahí había, esos lotes habían sido de Petroperú originalmente, y la política de los años 90 determinó que fueran traspasados al sector privado. Pero ahora que ya se vencía el plazo, se veía la necesidad de poder volver a la integración vertical y hacer algún tipo de asociación para volver a esos lotes. Entonces, ese fue el motivo de poder, de seguir participando en el gobierno. Le diré que desde el punto de vista de poder volver a ingresar a los lotes petroleros, Petroperú no obtuvo ninguno en ese lapso, ¿no? Lo conversamos mucho con el ingeniero Aurelio Ochoa, que es quien viene posteriormente, porque él era el presidente de Perú Petro, ¿no? Como parte también del gobierno, y no se pudo lograr ni el 192, ni el 3 y 4, hubo diferentes tipos de problemas, algunas demoras, y desde mi punto de vista no había muy buenos ojos para la entrada de Petroperú a la integración vertical, o sea, a la entrada de los lotes, ¿no? Ese era había una apreciación ahí. Y con respecto a la refinería de Talara, seguíamos avanzando y en noviembre del 2012 se presenta la oferta técnica. Sin embargo, en noviembre del 2012 también se nos comunica en Petroperú por parte del gerente de exploración y producción que la empresa Talisman y GES, propietaria del lote 64, se iba del Perú. Habían invertido 500 millones de dólares, habían encontrado cerca de 50 millones de barriles de petróleo ligero en la frontera con el Ecuador y lo iban a devolver a Perú Petro. Y el gerente de exploración producción, que había sido gerente de Perú Petro, nos comunica que existía la posibilidad de que ese lote hicieran una cesión de posesión contractual y se lo dieran a Petroperú sin costo alguno. ¿Qué fue lo que sucedió? Iniciamos las conversaciones en ese momento ante, digamos, Perú Petro, donde en ese momento estaba la doctora Rosa María Ortiz, y comenzaron las negociaciones. Finalmente, 3 meses después de que yo salí, ese lote 64 pasó a ser un lote de propiedad de Petroperú. Todavía en época de exploración, ese lote todavía no produce, ¿no? Entonces, ya habiendo pasado un año desde que había cambiado, digamos, el gabinete inicial, habiéndome sido entregado ya la oferta técnica y habiendo ya obtenido un lote petrolero que nos posibilitaba el retorno a la integración vertical, nuestra consideración, la mía y de otros miembros del directorio, fue que habíamos cumplido un ciclo en Petroperú y que ahora era necesario dar un paso al costado para que la marcha de la empresa siga de manera adecuada con otros responsables, ¿no? Y entonces esa fue la razón por la cual, si no me equivoco, fue el 9 de enero del 2013 que presenté mi carta de renuncia, así como con otros 2 miembros del directorio. El tema fundamentalmente era, o sea, yo entré con un gobierno y con un gabinete determinado, ¿no? Y ustedes conocen que cuando se cambian los ministros y se cambian los gabinetes, algunas de las personas que quedan, ¿no? Están un poco como sueltas dentro de un engranaje en el cual ya no tienen la misma disponibilidad que tenían antes con respecto a el conjunto de la administración. Entonces fue un año, yo la verdad que estoy muy agradecido de poder haber trabajado en el Estado
en ese momento. Pienso que haber aceptado la propuesta técnica de ofertas reunidas en noviembre del 2012 fue algo muy importante. La llevamos al directorio, pero no se aprobó ahí, eso tenía que ser aprobado por Junta General de Accionistas. El gobierno comenzó a discutir el tema y ahí quedó, ¿no?, la propuesta, la misma que fue analizada durante 1 año y 5 meses. Hubo otro estudio de Tecnip, etcétera, y finalmente fue firmado en mayo del 2014. A mí me gratifica, digamos, haber participado en ese proceso en lo que se respecta a la refinería de Talara, y también al hecho de haber propiciado la vuelta de Petroperú a la exploración de petróleo, si bien todavía no a la explotación. Y ahora más adelante, ya algo que no tiene que ver con mi gestión, ni nada por el estilo, porque ya es 2015, 2016, quizás la vuelta al lote 192. Pero bueno, ya me estoy alejando de lo que usted me preguntaba. El tema fundamental es ese, esas son las razones por las cuales se presentó mi renuncia en enero del 2013. Gracias. Muchas gracias. Damos la bienvenida al congresista Jorge del Castillo. Si los señores congresistas desean hacer uso de la palabra para hacer alguna pregunta. Congresista Dávila. Sí, presidente. Primeramente, para saludar la presentación del señor Humberto Campodónico Sánchez, presidente de Petroperú. Realmente hemos escuchado una amplia explicación y exposición respecto a cómo se inicia la ampliación de este proyecto a través de los proyectos de ley o decretos supremos, y también hemos escuchado su amplia experiencia en el tema respecto a cómo se han llevado los procesos y por qué y cuál fue la razón que él también se retira de la empresa en enero del 2013. Yo creo que es interesante e importante para el país saber de alguna manera los inicios y cómo se está desempeñando en ese momento este proyecto. Si bien es cierto, amigo Campodónico, presentarle, si usted lo ve con buenos ojos, si usted desde el inicio, donde el costo del proyecto inicial en el 2008, a través de los estudios que se hizo, fueron de 1.334 millones, en el 2013 subió a 3.919 millones, en el 2016 a 4.013 millones y en el 2017 termina pues con 5.403 millones de dólares. Ante estas evidencias y ante la explicación que usted nos ha dado y ante los incrementos que ha habido del 2008 al 2017 sobre lo que es obras complementarias con 529 millones, sobre la base, lógicamente, de los 2.730 millones que se da en el estudio del FIT, de acuerdo a los estudios que se hacen, sobre las unidades auxiliares de 815 millones, intereses 708 millones y los gastos indirectos 150 millones y 308 millones, dando un total de 503 millones. Ante toda esa evidencia, la pregunta, señor Campodónico, sería, ¿es rentable para el país? ¿Es rentable para Petroperú? ¿Es rentable el incremento de 65.000 barriles a 95.000 barriles que se dan una vez terminada la refinería o la ampliación? ¿O usted tiene otra apreciación, otro planteamiento que hacer en esta etapa de la ejecución de esta obra? Puede responder, señor Campodónico. Bien, muchas gracias, señor congresista. Yo me detuve en la presentación en una lámina que me parece a mí, por lo menos consigna la data del por qué hubo el aumento, ¿no?, desde los 1.334 millones en adelante, y que usted también ha reseñado en sus cifras. Una de las razones del aumento es bastante simple, ¿no? Uno es simplemente los dólares del 2006, evidentemente tienen que ser actualizados por inflación, pero eso es una cantidad, pero no es el monto significativo. El segundo tema importante ahí es lo que también mostré sobre el hecho que una cosa es la ingeniería conceptual hecha en escritorio y
viendo lo que es el diseño, y otra cosa es ya la ingeniería de detalle. Y en la ingeniería de detalle, o sea, en el FID, se determinó que algunas unidades no sean solamente overholeadas, como se dice, reparadas, sino compradas como nuevas. Algunas unidades también fueron adicionadas. Entonces, en la ingeniería de detalle se contemplan aspectos que no se ven en la ingeniería conceptual porque es una ingeniería todavía muy inicial, ¿no? Por eso es que es bien importante que una vez que el que gana la ingeniería de detalle lo presenta al dueño, al propietario, que el propietario tenga una claridad enorme sobre por qué pasa de una cifra a otra, ¿no? Y eso fue lo que se hizo, o sea, se contrató a Arthur D. Little, se contrató a Technip, para tratar de ver si todo lo que sale en la ingeniería de detalle había o tenía o no una justificación. En ese sentido, por ejemplo, aquí les he mostrado que Arthur D. Little dice que ellos no estuvieron haciendo la ingeniería de detalle, porque claro, eso lo ganó Técnicas Reunidas, pero que si ellos hubieran estado, hubieran aprobado los cambios que se hicieron. Y eso me parece a mí muy importante. Entonces, ahí hay una explicación. Una explicación adicional tiene que ver, o sea, dos más, y me parece que es lo básico. Luego está el gasto de los intereses en la etapa preoperativa de los 700 millones de dólares. Eso nunca fue considerado por Arthur D. Little, porque ¿cómo vamos a considerar intereses si todavía no se sabe bien cómo es, ¿no? Ok, ni siquiera cuando nosotros en el 2012 recibimos la propuesta técnica, teníamos en ese momento ningún cálculo todavía ni de financiamiento, ni de intereses, ni nada, porque se estaba recibiendo una propuesta técnica de ingeniería con un monto. De ahí a hacer todo lo que se llama el project finance, o sea, financiar ese proyecto, tiene que pasar, hay que encargarlo a un banco de inversión, que tiene que ver cómo lo consigo, etcétera. O sea, eso no estaba. Entonces, el financiamiento de los intereses de la etapa preoperativa entra al final. Por ejemplo, las Bambas. Yo ya mencioné lo de Antamina. Las Bambas costó 10.000 millones de dólares. Pero 10.000 millones de dólares de inversión. Si vamos a ver la deuda en la que incurrió la empresa para poder financiar esos 10.000 millones, el proyecto va a costar no 10.000, sino de repente 14.000 o 15.000, porque ha habido que pagar los intereses de la deuda durante el tiempo que se está construyendo, ¿no? Entonces, ahí están. Por ejemplo, los intereses por el financiamiento de la etapa preoperativa son 1.028 millones de dólares, ¿no? Esos no figuran en el 2008. Entonces, esos 1.028 millones de dólares son intereses por el financiamiento, ¿no? Entonces, eso ya de hecho te aumenta el costo. Luego, está toda la parte de gestión, pero total, habría que ir al detalle. Yo ya no tengo todo el detalle porque yo ya no estoy en Petroperú. A lo que quiero ir es a que hay una serie de planteamientos que recién se ven en la etapa posterior. Yo creo que comparar la etapa de ingeniería conceptual, o como dice ahí, ¿no?, el estudio conceptual, con lo que sale al final y tratar de hacer una regla de 3, que 2 veces, 3 veces, o sea, no me parece útil. Si hay tanta información sobre Arthur D. Little colgada en la web, la del 2008, la del 2012, la de Technip del 2013 y la de Arthur D. Little del 2017, ¿no? Entonces, hacer una regla de 3 en el sentido de decir, era 1.334, entonces el doble son 2.600, te pasas, no es así, pues, ¿no? Yo no lo veo así, por lo menos, o sea, es una manera de criticar, pero el tema es, en todo caso tendría que decirse a Petroperú, oiga, explíqueme los 453, ¿no? Explíqueme los 225, explíqueme los intereses acá, o sea, explíqueme eso, porque los 2.730 millones de dólares no han variado, ¿no? Lo que se recibió por el FIT, lo que recibí yo en el 2012 y que se mantiene en el 2014, que es el core de la refinería, eso no ha variado, ¿no? La refinería misma. Entonces están las unidades auxiliares y luego gestión, obras complementarias y bueno, ese rubro grande que es los intereses por el financiamiento de la etapa preoperativa. En otras palabras, durante este tiempo que Petro está construyendo la refinería, ¿de dónde la plata, pues? O sea, ¿cuánto me cuesta? O sea, porque yo tengo el dinero,
pero me están cobrando los bancos, pues, o sea, no me lo dan o sea, aunque me den año de gracia para el repago del capital, me van a cobrar los intereses, eso de todas maneras, ¿no? Entonces, eso es lo que... Ahora, la segunda parte, si es rentable, yo creo que sí, pero no me toca a mí decidirlo. Yo creo que la presidencia de Petroperú, ellos lo han manifestado, ahora que están ya las unidades auxiliares listas, debieran presentar un flujo, ¿no? Un flujo de caja y un planteamiento de tasa interna de retorno que demuestre que los ingresos de Petroperú en los próximos años con el EBITDA, etcétera, son capaces de financiar ese flujo, ¿no? A mí, de la data que se me ha presentado, de los estudios de apoyo, de apoyo clasificadora de riesgo, que dice que sí se puede pagar, etcétera, pero Petroperú que también le dice, me parece que sí. Pero yo soy una persona externa en este momento a Petroperú. Mi opinión es una opinión, bueno, de alguien que conoce el tema, que maneja algunas cifras, pero yo pienso que